Buenos días, este es el primer vídeo en el que vamos a ver la parte del tema de progresiones. Entonces he puesto primero un pequeño índice respecto a lo que queremos ver. Podemos ver en esta zona de aquí pues el título del tema, que es el tema 4 de progresiones. Recuerdo que estamos hablando respecto del temario del libro. Para nosotros no es el tema 4 ya que estamos a final de curso. Lo primero con lo que vamos a trabajar es con la idea de sucesiones, simplemente una pequeña definición de qué es una sucesión, y rápidamente nos pasaremos a trabajar el primer tipo de progresión con el que vamos a trabajar, que son las progresiones aritméticas. Veremos su definición, veremos cómo se calcula el término general, la suma de los términos e interpolación. Hoy vamos a quedarnos en esta primera parte de progresiones aritméticas. No llegaremos a verlo todo, pero sí que empezaremos con progresiones aritméticas. Una vez terminamos con las aritméticas, pasamos a las progresiones geométricas, que son otro tipo de progresiones que tenemos. Y de nuevo, definición, término general, suma de términos. Lo que pasa es que en este caso tenemos dos casos. Tenemos una suma finita y una suma infinita, ¿de acuerdo? Es decir, depende de si queremos sumar 3, 4, 5 o 100 términos o si los queremos sumar todos, ya que vamos a ver que las progresiones son infinitas. Pero bueno, sin más dilación, vamos a por ello. Sucesiones. Este sería nuestro primer punto del tema. ¿Qué es una sucesión? Pues una sucesión es un conjunto ordenado de números. Y aquí hay una cosa que es muy importante, y es que no son números cualquiera, sino que están ordenados. Tienen un orden, hay un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, etc. Y eso va a pasar a lo largo de todo el tema, tanto con las sucesiones como con las progresiones, ya que las progresiones van a ser un caso particular de sucesiones. Pues por ejemplo, si cogemos la sucesión de los números primos, ejemplo, los números primos, pues esta sucesión empezaría por el 2, continuaría por el 3, 5, 7, 11, etcétera. Y este es el primer término de la sucesión, podemos verlo, ahí está el láser, aquí, primer término. El 2 es el primer término, el 3 es el segundo término, el 5, que está aquí, es el tercer término. Y tienen un orden, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Cada uno de ellos tiene su orden. No es simplemente poner números, sino que mantienen eso. Una fila, un orden. Ahora, hay muchos tipos de sucesiones. Esta, por ejemplo, su ley son los números primos. Está la sucesión de Fibonacci, en la que a partir del tercer término, cada uno de ellos se construye sumando los dos anteriores. Pues 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. Y así podríamos seguir hasta el infinito. Pero hay un caso particular de sucesiones que son las progresiones. Las progresiones tienen algún tipo de regla que nos va a servir para construir a partir de un primer término y todos los demás. Entonces, un caso particular de las sucesiones es el de las progresiones. Y las progresiones suelen tener apellido. Es raro hablar de una progresión sin ponerle apellido. Y en nuestro caso vamos a hablar de dos progresiones muy específicas, que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Entonces, sin mayor dilación, vamos a por las progresiones aritméticas. Vamos a bajar esto. Eso nos ha gustado. Vamos a bajar la pizarra. Pues aquí estamos. Progresiones aritméticas. Lo primero, ¿cómo se forman? Se forman sumando a cada término una cantidad fija, que vamos a llamar diferencia. Pues sumando 3, sumando 2, sumando 7, sumando menos 2. Puede ser positiva o negativa. Una cantidad fija llamada diferencia.
Pues por ejemplo, si decimos que tenemos una sucesión que empieza en el 1, no tiene por qué empezar en el 1, pero por poner nuestro primer ejemplo, y la diferencia que vamos a llamar d minúscula es 3, pues nuestro primer término va a ser el 1. Ahora, para sacar el siguiente término, sumamos 3, pues el 4. Volvemos a sumar 3, pues el 7. Después nos vendría el 10, después vendría el 13. Y así hemos empezado en el 1 y estamos todo el rato sumando 3. Y vamos sacando, bueno, pues en realidad los múltiplos de 3 más 1, que es lo que vamos consiguiendo sumando 3. Pero vamos, que no es este lo que importa. Lo que interesa es que en este caso vamos sumando 3 todo el rato. Primer término, 1, sumamos 3. Ahora, cierta notación que tenemos que tener clara, y es, cada término de una progresión, en particular de una progresión aritmética, una progresión se identifica por su posición. Entonces, lo que vamos a hacer es a las sucesiones les vamos a llamar con una letra minúscula A, B o C con un subíndice n. Ese subíndice n quiere decir que tiene n términos, es decir, una cantidad natural de términos, cualquier número de términos. Entonces, las sucesiones se nombran con letra minúscula. Minúscula y con el subíndice n. Y estas son las sucesiones, todas ellas. En particular, las progresiones. Entonces, si por ejemplo tenemos que a sub n, una letra minúscula con el subíndice n, es la sucesión de la que hemos hablado antes, y para indicar que me refiero a toda la sucesión, le ponemos un paréntesis, pues sería la sucesión formada por el 1, el 4, el 7, el 10, el 13, el 16 y el seguirá con todos los términos. Esta es la sucesión general. Cada término lo que voy a hacer es ponerle la A, porque es la sucesión A, y le indico la posición. Por ejemplo, el término A sub 1 es el primer término, en este caso es el 1. El término A sub 2 es el segundo término de esta sucesión, en este caso es el 4. El término A sub 3 es el tercer término de esta sucesión, en este caso es el 7. Si por ejemplo quisiésemos saber cuál es el término quinto, sexto o lo que sea, ¿de acuerdo? Pues sería ir contando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. El sexto estaría aquí, el A sub 6, que es el sexto término, sucesión a posición 6, el subíndice de la posición, sería 16. Y así podemos ir sabiendo todas las posiciones que tenemos. Es decir, si me preguntasen, pues, ¿cuál es A sub 8? Pues puedo seguir mi sucesión hasta que lleve 8 términos y ese sería A sub 8. Por poner un ejemplo más con un número negativo, si tenemos por ejemplo la sucesión b sub n, ¿de acuerdo? Y es la sucesión que por ejemplo empieza por el 7 y vamos a ir restando 2 o sumando menos 2, pues lo tendríamos el 5, tendríamos el 3, tendríamos el 1, tendríamos el menos 1, tendríamos el menos 3, tendríamos el menos 5, puntos suspensivos. Aquí el primer término es 7, la diferencia es menos 2, porque es lo que estamos sumando todo el rato, y por ejemplo, pues el cuarto término. Pues el cuarto término si contamos 7, 5, 3, 1, el 1. Ese es el cuarto, primero, segundo, tercero y cuarto. El término número 7, el séptimo término, pues contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el menos 5. Y así podemos ir poniendo todos los términos que hagan falta. ¿Qué es lo que sucede? Que si necesitamos saber cuál es el término 700, pues dibujarnos 700 términos o escribir 700 términos nos puede resultar un poco largo. Entonces,
¿Qué es lo que hacemos para solucionar esto? Pues hablamos del término general. ¿Y qué es el término general? Es una fórmula para poder averiguar cuál es uno de los términos sin necesidad de hacer todos los anteriores en una sucesión, una progresión aritmética. Estamos hablando de progresiones, una progresión aritmética. A veces me oiréis decir sucesión, pero todas las progresiones son sucesiones. Es como un caso particular. Como todos los cuadrados son cuadriláteros, pero no todos los cuadriláteros son cuadrados. Pues esto es igual. Todas las progresiones son sucesiones, pero no todas las sucesiones son progresiones. Lo que estamos hablando ahora es de progresión aritmética. Vale. Término general. ¿Cómo calculo el término general? Vale, en este caso el término general de esta progresión, que sería b sub n, va a tener siempre la misma fórmula. Se puede hacer con la b o se puede hacer con la a para la progresión anterior. Y siempre es el primer término más el número de saltos que haya dado, vamos a ver cuántos saltos damos, multiplicado por lo que vale cada salto. Multiplicado por lo que vale cada salto. Y ahora, ¿cuántos saltos doy? Pues fijaos, para llegar a la segunda, aquí estamos, a la segunda posición, tengo que dar un salto, este de aquí. Es la única forma que tengo de llegar a la segunda posición. Para llegar a la tercera posición, tengo que dar dos saltos. Un salto, dos saltos. Es la única forma. Para llegar a la cuarta posición, tengo que dar tres saltos. Del 7 al 5, del 5 al 3 y del 3 al 1. Si os fijáis, siempre es un salto menos que las posiciones. Segunda posición, un salto. Tercera posición, dos saltos. Cuarta posición, tres saltos. ¿Cómo lo represento esto? Pues con un n menos 1. N menos 1. Entonces, esta fórmula, ya sea con la A o con la B, es la fórmula que nos permite calcular cualquier término. Si, por ejemplo, yo quisiera saber cuánto vale el término número 100 de esta sucesión, no necesito escribirme los 100 términos. Lo que digo es, vale, pues el primer término es el 7. 7. Este es mi b sub 1. Fijaos que yo he dicho b sub n es igual a b sub 1. Primer término. Más. ¿Quiero saber el término 100? Pues le resto 1. 99. Este es mi n menos 1. Como quiero saber el 100, pongo 99. Por. En este caso la diferencia valía menos 2. Por menos 2. Y cojo esto y lo opero. Que nos quedará pues 7 menos 198, pues menos 192. Menos 191. Y ahí estaría. Ese sería el término 100. Con la sucesión que teníamos antes, si os fijáis, si volvemos para arriba, teníamos una sucesión a sub n aquí arriba, que era la sucesión que empezaba en el 1 y teníamos en este caso una diferencia de igual a 3. Entonces, ¿cómo puedo saber, por ejemplo, el término número 542? Pues la fórmula nos decía que a sub n es a sub 1 más n menos 1 por d. Bueno, a sub 1, el primer término, pues el 1. 1 más n menos 1, pues 541 multiplicado por la diferencia. Y la diferencia en este caso es 3. Por lo único que tendríamos que hacer sería coger nuestra calculadora, hacerlo simplemente de cabeza y sería 541 por 3 más 1, que nos da 1624. Y así podemos calcular cualquier término de la progresión aritmética. Vale, con esta idea, si os fijáis lo que hemos visto hasta ahora, ha sido que es una sucesión, la definición, que es una progresión aritmética, que es una sucesión que se forma sumando a cada término una diferencia, y cuál es la fórmula del término general. Nos quedaría cómo sumar términos y cómo interpolar términos, que voy a dejar para el siguiente vídeo. Ahora, ¿con esto qué podemos hacer? Pues de la ficha que yo os he dejado, ¿de acuerdo? Que podéis ver aquí, podemos hacer un par de cosas. Podemos, para empezar, el ejercicio número 1, que nos dan de una progresión aritmética y nos dicen, vamos a ver si se deja marcarlo, ahora sí. Y nos dice, el primer término es a sub 1, su diferencia es 3. ¿Cuál es el tercer término y cuál es el término que ocupa los 125? Similar a lo que acabo de hacer. Y de los problemas podemos utilizar lo que sabemos para hacer el 7, nos están preguntando una serie de ejercicios cómo se hace, el 8, cuántos ejercicios hace, perdón,
que nos pregunta sobre los ángulos de un triángulo y también podemos hacer el ejercicio número 11, que sería lo que tendréis que hacer en la siguiente clase. Y con esto tendríamos todo. Ya en el siguiente vídeo seguimos avanzando.